Espérate, todavía no sale. Sale tu pierna. Ya estamos. Espérenme. Hola, ¿qué tal amigos? Nos da mucho gusto recibirlos nuevamente, estar en contacto con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida, Ceci, Hola, provecho Gina. con tu paletita y Georgina, una servidora. Y bueno, pues vamos a dar inicio hoy con un tema que nos ha traído de cabeza, Sí. que nos encanta. Ujú. Es como punto de partida para muchas comunidades de diálogo, para todas las Sí. comunidades de diálogo que tú quieras, y es la libertad. Ujú. ¿Cómo se vive la libertad? ¿Qué es la libertad? Empecemos por saber qué es la libertad. Y finalmente, en la infancia, ¿cómo entendemos la libertad para los niños? Ujú. O sea, desde nosotros como adultos hacia los niños, ¿cómo la entendemos y cómo hacemos que la vivan los niños, ¿no? Claro. ¿Y qué te parece si empezamos por el punto de qué es la libertad? Ese punto facilísimo. Está facilísimo, es sencillísimo. Podríamos empezar por decir que la libertad puede tocarse o ser vista desde distintas aristas. Claro. Es un derecho, es un principio, es un valor, es un don, es una facultad, es una capacidad. O sea, dependiendo del enfoque que le quieras dar, la libertad va a ser descrita de distintas maneras. Sin embargo, hay un punto de convergencia en donde todas las definiciones llegan un punto en común, Claro. que es la libertad es la capacidad de elegir. Ujú. Es la capacidad de, en primera está ligado con tu voluntad y tu capacidad de tomar decisiones. Así es. En eso es como exactamente en lo que se traduce, en lo que se materializa la libertad, donde la podemos observar, donde la podemos hasta medir, ¿no? Porque sí hablábamos hace rato de que hay personas que ejercen más libertad o que tienen más libertad o que tienen menos libertad. Sí hay diferencias de grado en términos de libertad, personas más libres que otras, y la manera en la que podemos observar o medir o identificar que está sucediendo la libertad son en los actos en los de toma de decisiones, ¿no? Y en los que se ejerce la voluntad. Eh, Creo que este tema genera más preguntas que certezas. Así es, ¿No? así Tenemos ahora más preguntas que certezas. No vamos a dictar statements aquí de libertades, dos puntos. No, de ninguna manera. ¿No? Venimos a exponer muchas visiones y muchas ideas sobre la libertad. Y muchas dudas. Sobre todo muchas dudas. Y si de pronto nos volamos, ahí nos escriben de que porque Gina y yo estamos poseídas. Estamos en la estratosfera, estamos tratando de aterrizar, pero no lo logramos. Todavía no. Entonces, pues nos va a encantar que participen, que nos hagan saber sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, pues continuando con el tema, estábamos mencionando que en la medida en la que tú puedes tomar decisiones, o sea, como que la libertad no solo es una cuestión física, como que se consideraría, ¿cuál es el antónimo de libertad? Esclavitud. Claro. Bueno, podría ser, por supuesto que podría ser. Sin embargo, la libertad no es una cuestión solo física, es una cuestión que está muy ligada con el pensamiento, definitivamente con el pensamiento. Y nos remitíamos a Víctor Frank, que escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Él vivió en un campo de concentración, que son las condiciones pues prácticamente más extremas en las que puede vivir una persona, y él nos describe que aún viviendo en un campo de concentración, hay una libertad interior que nadie te puede quitar. Dice, me quitaron la libertad física, la libertad casi en todos los sentidos, pero la libertad más importante no me la pueden quitar, que es mi libertad interior, que significa mi capacidad de elegir cómo enfrentar las situaciones que estoy viviendo. Esa es intrínseca a todos los humanos, ¿no? Así es. Y esto es importante para cuando lo pensemos en el tema de las niñas y los niños. Nosotros no les damos libertad, ellos la traen. Nosotros las vamos a acompañar a usarla, pero no es que le voy a dar libertad. No, 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 mi rey. A ver, déjenme ver. Es Aide. Hola, saludos. Hola, Aide. Arturo dice, el instinto humano busca
ser no libre, ya que estamos atados a muchas cosas. En estos días somos esclavos del dinero y el consumismo. Ay, la libertad de saber jamás nos la podrán quitar, al igual que la libertad de amar. Esas son justamente la libertad interior. Esa es la libertad interior, Arturo, muy cierto. Y fíjate que coincidimos contigo en que el instinto es justamente el antagonista de la libertad, porque no, cuando tú actúas basado en el instinto, no estás eligiendo, no estás utilizando tu capacidad de elegir. Entonces, cuando haces a un lado esa capacidad de elegir, porque eres muy instintivo, perdón, visceral, que le dicen. Ajá, impulsivo, bueno, pues entonces esa capacidad que tienes para tomar decisiones no la estás utilizando. Y al no utilizarla, estás ejerciendo menos libertad. Mira, nos vamos desde acá. Este tema de la libertad es un tema vinculado completamente al pensamiento humano, como decías. Quienes empezaron a pensar los griegos, ¿no? Los reyes. Y estos, dentro de los griegos, de los más viejitos, son los estoicos. Ellos desde el principio se planteaban el problema de la libertad. No es solo un tema, es un problema. En términos de, justamente como lo hemos hablado todas las veces, es algo que hay que revisar, analizar, desmenuzar, ver por dónde le entramos. Y lo que planteaban, por ejemplo, los estoicos era que el mundo te puede plantear una serie de condiciones X, Y o Z, las más afortunadas, desafortunadas, las que sea, como en el caso de Víctor Franco, ¿no? Ya son las decisiones más desafortunadas de un humano. Pero la libertad radicaba en cómo voy a asimilar y cómo voy a responder a eso que el mundo me presenta. Entonces, estos discursos de es que a mí me hicieron, me rompieron el corazón, no, nadie te rompe el corazón, por ejemplo. Las otras personas pueden hacer cosas y a ti se te rompe el corazón, ¿no? O por ejemplo, las personas que sufrieron mucho en su infancia, ¿no? Que justifican sus actitudes negativas, actuales. No, pero es que yo tuve una infancia muy dura o pasé por un problema gravísimo, crítico, que me afectó y me dejó marcado. Bueno, en la conciencia de que siempre puedes elegir, tú ya puedes decidir en este momento romper con eso que te lastimó, dejarlo atrás e iniciar con una nueva actitud lo que te queda de vida, ¿no? O sea, de aquí en adelante, iniciar una vida en otro contexto, en otro pensamiento, en otro mood, por decisión propia. Entonces, ahí sí realmente estás haciendo uso de tu libertad. Nadie dice que eso sea fácil, Así pero es posible. O sea, es posible. Aide dice, la libertad tiene muchos obstáculos, prejuicios, creencias, la sociedad en sí. Y tienes mucha razón. Cualquier cosa que nos subordine o nos subyugue es un obstáculo para la libertad. Obstáculos los que quieras. Pero es posible. O sea, tenemos que tener claro de que esto es un ejercicio de responsabilidad con nosotros mismos, es hacer ejercicio de esta libertad de decir, no importa que me presente el contexto que además está fuera de mi control completamente, lo que está en mi control y en mi decisión es cómo respondo, en qué mood, en qué humor, de qué manera, de qué horizonte recibo. Eso sí depende de mí. Eso es completamente depende de mí. Y por ejemplo, esto que está diciendo Aide, cuando nuestra cabeza está llena de pensamientos limitantes, de prejuicios, de cosas que te lastiman del pasado, o pues esto, justamente los prejuicios, el hacer a un lado, la discriminación, todas esas cosas son pensamientos limitantes que obstaculizan. Mientras más pensamientos limitantes tengas, te estás construyendo una reja mental que no te deja salir y conocer el mundo y disfrutarlo y de ver todas las perspectivas que ofrece para ti. De todo eso te estás perdiendo cuando hay paradigmas y pensamientos limitantes que no te dejan crecer. Y una serie de dogmatismos que a veces tenemos los adultos, es que yo soy así y yo soy anti no sé cuál y soy de tal partido y le voy a tal equipo y le voy a... O sea, te haces ya una serie de dogmas que a veces están asociados con la madurez y no, o sea, lo único que hace es exactamente meterte en una jaula cada vez más chiquita y no solo contentos con eso, se los pasamos a los enanos. Ah, sí, ¿no? Porque aparte de todo, es como misión y me siento muy orgullosa de que ahora tengo mi clon. Sí. En lugar de
darle Sí, oportunidad de de explorar. decidir. Y ahí ya estamos empezando a ver cuál es nuestro rol como padres, madres y docentes en el ejercicio de la libertad de niños y niñas. Y aquí viene algo muy pertinente, Gina, que es, eh, mientras somos más libres cuando visualizamos más opciones. Justamente tratando de romper esta reja y haciéndolo más como un resorte que se estira, mientras más opciones tenemos o más opciones visualizamos, mayor ejercicio de la libertad. Necesitamos, por lo tanto, acceder al conocimiento, acceder a estímulos distintos, a experiencias distintas, a perspectivas. Entonces, cualquier cosa que cierre es un, digamos, un enemigo o un obstáculo de la libertad. Por otro lado, lo que nos abra perspectivas nos va a permitir ser mucho más libres. Así es. Entonces el pensamiento y el conocimiento están muy ligados con la libertad. Pues prácticamente son condiciones, ¿no? Son condiciones necesarias. Dice Mariana, hola, hola. Creo que la libertad es algo complicado dentro de la sociedad latina porque desde muy pequeños le enseñamos eso a los niños y de hecho cuando quieres salir de ese círculo muy frecuentemente la familia se opone. No sé si me di a entender, sí. O sea, porque sabes qué, Mariana, es más fácil, hasta lo hemos dicho todos en algún chiste, es más fácil cuando llegas a una tienda y solo hay 2 cafés para pedir. O sea, hay cappuccino o americano. Es fácil. Cuando llegas al Starbucks, dices, ay, nanita, cualquier red, porque las opciones son infinitas. Genera hay un asunto de angustia en el tema de la decisión, siempre. Inherente a la decisión hay angustia. Entonces, claro que el otro es más fácil. Porque hay pérdida. Y además todavía más fácil que te digan qué hacer. O sea, ser obediente es todavía más fácil. Muy feito, pero más fácil. Por supuesto. Así es. Pero, claro, lo de la pérdida es importante. O sea, sí. Cuando tú tomas una decisión, estás haciendo a un lado las otras opciones, ¿no? Las vas a perder. Entonces, en la medida en la que es una pérdida tomar una decisión, es más difícil tomar una decisión. Pero de ahí la necesidad, mientras más información tienes, mientras más conocimiento tienes de ti mismo, de los criterios en los que basas o fundamentas las decisiones que tomas para actuar de tal o cual manera, es más sencillo tomar las decisiones. O sea, y la pérdida no es tan pérdida, porque aun cuando yo estoy haciendo a un lado opciones, sé que estoy eligiendo la que es mejor para mí. Y esto, como muchas cosas, es una habilidad que se practica y que se mejora con el tiempo. Entonces, pensándolo de nuevo como formadores o como criadores de niñas y niños, exponerlos a que empiecen a tomar decisiones y a que asuman esta pérdida, esta renuncia a lo que no se eligió, es una gran idea desde chiquitos, ¿no? Y ayuda a la madurez, te acerca a la madurez. Dice Aide, es difícil pero no imposible. A veces te pueden llamar egocéntrica por atreverte a hacer lo que a muchos les da miedo hacer. Así es. Entonces, ahí tú eliges, Aide, voy a dejar que esto de que me llamen egocéntrica me importa. No, no lo voy a dejar que me afecte. Así es. Y dice Arturo, pero no solo es complicado en la sociedad latina. Pregúntenle a las mujeres musulmanas de la libertad. Uy, a las musulmanas y a las latinas, porque nos encanta ver que las otras traen el hijab y que traen no sé qué, pero aquí tampoco estamos como para cantar victoria. No, de ninguna manera. La mujer latina tiene otras ataduras. Muchas a lo mejor no son visibles, a lo mejor no son físicas. No son trapos, pues. Así sí. Es, pero la mujer latina está sometida a muchas atavismos, a muchos prejuicios, a muchas ideas preconcebidas que lastiman y que afectan seriamente la capacidad de ejercer su libertad, ¿no? Todo lo que nos haga pensar que tenemos que obedecer a algo, eso es un freno, un obstáculo para nuestra libertad. Ay, ya vénganse a platicar todos. Ay, aquí. Qué maravilla, ¿no? Me encanta que estén participando. En esta sociedad es difícil ser libre. Cuando nos enseñan guiarnos por reglas, normas, y difícilmente nos dan opciones, desde la escuela todo es mecánico, exacto. Por eso la importancia desde preescolar de dejar a los peques que tomen decisiones y que asuman responsabilidades. ¿No? Tienes toda la razón. Cuando nosotros nos dedicamos a dar los criterios y lo vas a hacer así y así y así, estamos limitando la capacidad de los niños de tomar decisiones pequeñitas, pero pues es un entrenamiento. O sea, la toma de decisiones no es a los 18 años arrancan y ahora sí toma todas las decisiones que no tomaste en tu vida, ¿no? Sí, claro. Desde que son pequeñitos debemos poner las posibilidades, el abrir ese abanico para que ellos empiecen a ejercer su capacidad de tomar decisiones. Me parece que hay mensajes arriba, ¿no?
mira, que se van a equivocar, está el de Arturo de lo de las musulmanas, luego, excelente, ay, perdón, aquí, y luego dice ahí de lo de la sociedad ser libre, y nos dice Mariana, cuando dice mención a la sociedad latina es porque dentro de esta sociedad la figura de los padres es muy importante, de hecho es una atadura psicológica muy fuerte, es casi pecado ir en contra de tu familia hecho por muchos años. Así es, Mariana. Es Entonces, triste, sí. pero es cierto, o sea, como que hay una, por ejemplo, si tú ves las películas mexicanas que son antiguas, no, hombre, o sea, el papá levantaba la ceja y todo el mundo salía corriendo, ¿no? Pero eso no ha cambiado en muchas partes aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, sigue habiendo un dominio, la mamá muy dominante, el papá muy severo, y entonces eso limita mucho la capacidad de elegir, el desarrollo de la personalidad de los Sí, niños. implica un reto extra, que es decir, primero es cuestionarte, revisar, pensamiento crítico para decir qué de mi contexto me puede estar generando ataduras, qué de mi contexto me puede estar subordinando, qué de mi contexto me está diciendo cómo hacer las cosas y yo ni siquiera me lo estoy planteando. Primero hacer esa identificación. Así es. Luego esta parte que decíamos es quién quiero ser, cuáles son estos principios rectores o valores fundantes de mi persona que A quiero los que yo sean, quiero apegar mi conducta, ¿no? y mis decisiones. Y ya de ahí, entonces viene la toma de decisiones. Porque si la tomas nada más sin todo este análisis previo, va a estar un poco a la deriva, ¿no? Y va a Así estar es. más así como... Va a ser errático. A veces va a aplicar, a veces no, y no vas a saber ni por qué, porque no lo tienes claro. Así es. Pero cuando ya tienes bien claros cuáles son tus principios, los principios en los que tú quieres regir tu conducta y la formación de tus hijos, y lo tienes bien claro y lo pones en práctica y tomas decisiones en relación con eso, por supuesto que te vas a topar con un contexto que no está acostumbrado, Claro. que se va a sentir incómodo con tus decisiones, pero eso poco importará porque tus decisiones ya están tomadas. Ya están tomadas y están fundamentadas. Así es. Y entonces el contexto de formación que le darás a tus hijos, el contexto a tus hijos y a tus estudiantes y a las personas que están a cargo de tu de formación de tu parte, pues, o sea, también tendrán esos criterios, esos principios, y van a vivir con base en esos principios. Y a lo mejor muchas personas no van a estar de acuerdo, pero pues ese es problema de las otras personas, ¿no? Nos vale. Bueno, a ver, ¿qué nos dice Mariana? Dice Mariana, dice, y llega no solo a los hijos, sino hasta los nietos. En algunas familias muestra eso la película de Coco. La conformación mexicana o latina de familias tiene un montón de cosas muy fantásticas y otras que sí tendríamos que replantear. Dice Aide, hay que trabajar mucho las emociones en peque. Soy maestra de preescolar y estamos en eso. Hay niños que no saben reconocer y contener esas emociones. Hay que trabajar mucho en eso para tener adultos y adolescentes con libre albedrío, ya que hoy en día no saben qué quieren y por qué lo quieren y simplemente siguen. Ese es justamente este problema de la libertad de primero tenemos que entenderlas nosotros, las personas que estamos a cargo de niñas y niños, y luego entonces trabajarlos, pero desde una perspectiva como mucho más clara de para dónde va y qué es. Así es. Y Mariana, yo quería comentarte que este asunto de lo difícil que puede resultar, que no es romper con la familia, simplemente es hacerte cargo de tus propias decisiones y de tu propia vida. Nietzsche, un filósofo, decía que el ideal de los humanos era llegar a una cosa que se llamaba el suprahombre o el suprahumano, que es aquel que está libre de imposiciones y que genera sus propias reglas y las sigue. Dices, qué fácil, hacer mis propias reglas y seguirlas. Cosi. No podemos ni tomar los 8 vasos de agua que decimos al día. Tú dices, yo me voy a tomar más agua, mañana me voy a levantar a hacer ejercicio, voy a tomar agua. ¿Y cuánta gente ni lo que tú te pones lleva años queriendo dejar de fumar, queriendo hacer ejercicio, queriendo bajar de peso, queriendo aprender un idioma? O sea, no. No, es que no está fácil. No está tan fácil, no es, o sea, ya seguir tus propias reglas es un nivel como, por eso se llama supra, o sea, es como de hacia donde quisiéramos ir, es no me ajusto a las reglas necesariamente que me dictan otros y otras, sino que yo hago las mías bajo una perspectiva de responsabilidad y es saber, esto que yo haga o deje de hacer tiene un impacto en mí y en otros. Así es. Dice Patti, la libertad, un tema difícil de abordar. ¿Cómo ayudar a los chicos para tomar? Pero muy divertido. Sí. ¿Cómo ayudar a los chicos para tomar decisiones asertivas? Tengo una confusión terrible. Por ejemplo, los chicos que toman la decisión de optar por las drogas y el alcohol en lo que termina en esclavitud.
Yo pienso, Pati, que la decisión de una persona que decide consumir alcohol o drogas o hacer abuso de ellas es una decisión claramente no libre. Así es. Es una decisión muchas veces motivada por agradar a los pares, por encajar, por, es que me dio curiosidad, ¿no? O por evadirte, pero justamente, por ejemplo, las adicciones están relacionadas con esa cárcel que estábamos diciendo de pensamiento, en donde hay pensamientos limitantes, en donde no hay opciones, en donde no va a haber para dónde hacerse, y entonces lo único que queda son las drogas. No es una decisión. No es, es un refugio, libre. Es una fuga, es una treta para pertenecer, pero no es una decisión, porque la decisión se toma con argumentos, con solidez, con una base, y ahí no hay eso. Como hace rato estábamos platicando al principio, Gina, Steiner, que es un filósofo, dice que la libertad es posible, la libertad es lo que nos hace humanos, lo que nos separa de otros seres vivos o de los animales. ¿Por qué? Porque solo es posible cuando podemos dar cuenta de las razones que nos llevaron a tomar una decisión. Así es. Ese es un ejercicio de libertad. Lo otro son arranques, son otras cosas, pues, pero un ejercicio de libertad es aquel que puede dar cuenta de las razones. Y además asumir la responsabilidad. Ah, bueno, esto es todo el paquete completo, ¿no? Así es. Doy cuenta de razones y me hago cargo de la responsabilidad. Y por aquí es donde vamos a acompañar a los enanos. O sea, es, ¿por qué hiciste? Y va a pasar de manera frecuente con niñas y niños que te digan, no sé, o un silencio. Entonces, aquí juntos podemos ayudarlos a elaborar ese discurso y decir, a ver, reconoce las razones. Pueden no ser razones lindas, porque a veces nos da pena reconocer nuestras razones. Así es, porque a lo mejor son mezquinas. Sí, pero pues hay que decirlas. Solo así las podemos trabajar. Porque es humano. Así es. Me cayó gordo, ya no lo soportaba y le metí el pie. Ok, ya con eso podemos trabajar. Con el no sé, no hay material para trabajar. No. ¿Cómo puedes argumentar, debatir? O sea, no hay forma, no hay elementos. No hay nada que, yo creo que en mi casa saben que no hay nada que me ponga más nerviosa que me diga alguien, ¿por qué hiciste? No sé. Ahí sí se me empieza a caer el pelo súbitamente. Igual, ¿no? Con los alumnos es, a ver, sí hay que saber, y si no lo sabemos, hay que empezar a trabajar en que cuando tú tomas una decisión es porque ya tienes clara la razón. Buena o no, luego la discutimos. Pero además esa decisión viene siempre, trae como boomerang. Lo que hagas, de alguna manera regresa. Así es. Pa' bien, pa' mal. Las decisiones que tomamos siempre tienen una implicación. Asumes la responsabilidad, o sea, como que va tu firma, ¿no? O sea, tomé esta decisión y asumo la responsabilidad que se derive de ello, ¿no? Lo que dicen, Aide, súper difícil ser libre ya que es una súper responsabilidad. Claro. Así es una maravilla, es como una bendición y una maldición el tema de la libertad. Dice Gerardo, pero es necesario que papás y mamás, docentes y los niños estén conscientes de esta libertad. Era lo que decías, ¿no? El tema de ser, no lo eres hasta que no estás consciente que lo eres. Así es. Si tú no sabes que eres libre para elegir, no eres libre. ¿Sí? Porque quiere decir que estás actuando sometido a ciertos criterios, a ciertos patrones, a ciertos paradigmas, pero no eres consciente de que tienes la capacidad de elegir. Claro, así es. ¿No? Ahora, ¿qué más podemos? Otra cosa importante, como haciendo énfasis en lo que decía Gina hace ratito, es cuáles son estos principios rectores, estos valores importantes para mí que yo quiero decir que soy. O sea, ¿quién soy? Esa es una pregunta muy compleja que sí se pueden plantear niñas y niños desde cualquier edad, o sea, que sí las podemos hacer y que la vamos a ir contestando. Yo o Gina contestaríamos una cosa distinta a la que habíamos contestado cuando teníamos 16 o 17 años. Claro. Es una pregunta que está moviéndose siempre, pero es una pregunta que hay que tener, así como en una de las tabs que tenemos abiertas, es esta, ¿quién soy? Porque esto es lo que le va a dar rumbo a la toma de decisiones. Si yo pienso que yo soy una persona generosa y que es algo que me gusta, ¿sí? Este valor va a empujar la brújula o la flecha o el faro de hacia dónde va mi toma de decisión. Entonces, cada vez que yo tenga que pensar si debo compartir, si debo hablar, si debo decir, si debo... a ti eres una persona que te gusta ser generosa y que es algo que te identifica, entonces tus decisiones irán orientadas hacia allá, ¿no? La cosa es que tengamos presentes, que sepamos cuáles son esos valores o esos principios que te mueven. Porque a veces cuando falta el autoconocimiento, ese quién soy,
tomas decisiones y sabes que te gusta, pero no tienes un fundamento, no tienes las razones que te llevan a ello. O sea, como que si te echas un paso para atrás y reconoces los principios que te mueven, es mucho más fácil. Claro. Y además tus decisiones en esta gama de posibilidades es más sencilla, claro, porque yo sé cuáles son mis prioridades. Cuáles cosas de plano no van conmigo. Así, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer a un lado definitivamente y con qué cosas me siento identificada? Incluso voy a promover y me gustaría que mis hijos también formaran parte, ¿no? Claro. Y aquí fíjate que lo podemos vincular con el tema de la semana pasada, con el tema de la autoestima. Es una condición necesaria, justamente esta autoestima y este autoconocimiento, saber que vales, que eres importante, cuáles son, ¿no? Cuál es tu valor en el mundo y tu aportación y demás, para poder hacer una toma de decisiones como mucho más firme y más segura. Si estás sujeto a lo que otros digan, a lo que otros te ordenen, a lo que otros te digan, a lo que qué van a decir, tu toma de decisiones es chiquitita. Y de hecho está en control de otros, o sea, ¿no? Otros tienen el poder sobre ti. Que eso es lo que pasa a veces con los adolescentes, que es en este proceso de reconfiguración y de rearmarse, les dan este poder a las autoridades en ese momento que son sus pares, porque ya no somos nosotros, sino que les dan su poder y sus poderes de decisión a los pares. Entonces son los típicos que te dicen, es que mi amigo me dijo, es que había un reto en internet, es que otros son los responsables, ¿no? Así es, ya se delega, te zafas de esa responsabilidad que tienes sobre tus decisiones. Claro, ¿no? Entonces, ahí es importante como volvernos a hacer cargo y tiene una carga de angustia la toma de decisiones, sí, pero también este placer, pues, de saber que las decisiones y la vida, tu vida va tomando forma en función exactamente de esos planes o de esas certezas, que posibles certezas, al menos temporales, de saber qué quieres y para dónde vas. Así es. ¿No? ¿Cómo lo hacemos en la casa? ¿Cómo? A ver, ¿qué hacemos? Porque pues sí hemos estado hablando acerca de la estratosfera, pero ya aterrizando en el campo de la casa, pues yo creo que es necesario hacer patente ante nuestros hijos o ante nuestros estudiantes la forma en la que tomamos nosotros mismos nuestras decisiones, ¿no? La forma en la que nosotros mismos elegimos y ejercemos nuestra libertad y calculamos la responsabilidad que ello implica. Porque esa es una manera de hacer evidente para ellos lo que implica ejercer tu libertad y cómo empezar a hacerlo. E incluso pues tú establecer un esquema en donde das a elegir y ellos contemplan las consecuencias y la responsabilidad que implican las decisiones que están tomando, ¿no? Exactamente, hacer muy patente y muy explícito que la toma de decisiones no se reduce al momento en que digo verde o azul, sino reconozco las razones de por qué verde o azul y qué va a pasar si yo elijo verde o azul. O sea, es un paquete de 3 fases. La razón, la toma de decisión y lo que viene después, ¿no? No es nada más señalar con el dedo y decir esta o esta, ¿no? Esa es una. Enfrentarlos a que vayan tomando decisiones de acuerdo a su edad y nivel de madurez, pero nos da miedo de que es que se van a equivocar. Ajá, sí se van a equivocar. Porque son seres humanos y todos nos equivocamos y además aprendemos de nuestros errores. Pero prefiero que se equivoque con sus decisiones de los 4 años a que empiece a Con tomarlas las a de los 16. 16. ¿No? ¿Por qué dijiste 16? Da miedo a los de 16. Prefiero que la de los 4 que se equivoque ahí faltando a la tarea o algo, pero esa es mucho más remediable a que se equivoque a los 16 decidiendo voy a manejar el coche de mi amigo y me tomé 7 vodkas. Esa sí ya su vida está en peligro. La otra, no pasa nada, ¿no? Realmente no pasa nada. Aprende qué pasa. Entonces, y es lo que decíamos, es un ejercicio. Sí. O sea, en la medida en la que tú vas aprendiendo a tomar decisiones y vas aprendiendo de tus errores y te vas dando cuenta que no calculaste las consecuencias, pero lo vas haciendo de manera frecuente, pues es una práctica. Sí, y entonces eso va generando habilidades superiores para cuando llegue el momento de tomar decisiones que pongan en juego tu vida, la seguridad, cualquier otra cosa que ya es más seria, ¿no? Claro. Entonces, nuestro trabajo aquí es acompañarlos, ayudarlos a visibilizar opciones, porque como decíamos,
puedes ver más opciones en la medida en que tienes más experiencias, más conocimiento, y eso es justamente lo que somos un costal de más experiencias frente a los niños, ¿no? Así es. Somos un costal, pero tenemos Sí, más. no me gustó tanto eso, pero sí tengo más experiencia. No, la comparación con costal. Pero tenemos más, entonces en ese sentido es lo que podemos aportar. Es que, bueno, ¿qué va a pasar si tú haces esto? Ay, no sé. Ok, a ver, yo veo que puede ser esto. Ojo, de la manera más objetiva posible, porque luego aquí es donde queremos meter el adoctrinamiento, ¿no? Ajá. Yo creo que tu amiga te va a dejar de hablar y de, espérate. Entonces regresa a esta visión, quítate esta visión tan adulta de lo que tú ya sabes que va a pasar. Ajá. Y regresa al horizonte de las niñas y los niños y desde ahí visualicemos opciones. Y espera sus respuestas. Claro. O sea, porque muchas veces estás escuchándolos, pero ya ni estás pensando en lo que están diciendo, porque tú ya tienes lista la respuesta con la que vas a cerrar lo que te comentó tu hijo. Escúchalo, dale su oportunidad de expresarse. Ojo con las preguntas. Y ya vamos a dedicar el próximo viernes al tema de las preguntas. Ay, va a ser maravilloso. Muy fantástico, pero por ejemplo, las preguntas retóricas, ¿no? Esas preguntas que ya tienen una respuesta incluida o que no tienen una posible. ¿Por qué no recogiste tu cuarto como te dije? A ver, o sea, ahí no hay una opción de que él decida y te diga, yo no lo hice porque me dio flojera, porque ya te alucinó, porque creo que no estás desordenado, por lo que quieras, ¿no? Pero no hay ni siquiera, porque ya estás asumiendo, ya le estás dando la respuesta y aparte le estás reclamando, ¿no? Entonces, aguas con las preguntas que hacemos y cómo orientamos, que la orientación sea una genuina orientación y que no sea una disfraz de un adoctrinamiento. Recordemos que cada cosa que adoctrinamos, y en términos de adoctrinamiento, esas cosas dogmáticas que son imposibles de cuestionar, esas son paredes de una reja que les estamos poniendo. Es un paradigma que estás construyendo en la cabeza de tu hijo y que para él va a ser una limitante en adelante que le va a impedir explorar otras cosas, ¿no? Claro. Explorar otras formas, otras respuestas, otras opciones. No estamos hablando de la parte trascendente, por ejemplo, cosas que ponen en riesgo a tu vida, pues jamás. Sí, qué bueno que construya una barrera y que nunca la tumbe, ¿no? Sí, muy bien. Pero hay otras cosas que nosotros producimos, otros paradigmas, otros pensamientos que los limitan, otras creencias que los limitan y los dejan fuera de experimentar. Y que ni siquiera tienen fundamento real, ¿no? Así como soy mujer, niño, porque uso lentes, porque soy es que las niñas no deben lo que quieras, ¿no? O sea, es un paradigma, una creencia limitante que va a acabar por sesgar las elecciones futuras que pueda tener tu hija. No, pues porque no lo va a cuestionar, porque como es chiquita ahorita, lo da por hecho, no lo va a cuestionar. Entonces, cuidado, ¿no? Exactamente, todas estas cosas que damos por hecho hay que revisarlas constantemente para que crezcan niñas y niños libres de estos determinismos que casi siempre son limitantes. No puedo pensar en uno que sea liberador, de hecho. Creo que todos los determinismos son limitantes, ¿no? Entonces, todo esto que damos por hecho es que como yo soy, inserte aquí la cualidad que sea o el defecto que sea, no puedo hacer o tengo que ajustarme a tal, aguas, porque eso no va a ayudar, ¿no? No va a ayudar al ejercicio de la libertad. Lo que queremos son formar personas que son autosuficientes. Y una persona autosuficiente y autónoma necesariamente es una persona que sabe tomar decisiones y que cuando se equivoca, también está ahí para dar la cara y decir, me equivoqué, ¿no? Vamos a ver cómo se arregla. Y de aquí otra vez, pues de lo que hemos hablado todo este tiempo en todos nuestros lives, en nuestros podcasts, el desarrollo de un pensamiento de alto nivel. ¿Te fijas cómo está ligado el pensamiento de alto nivel con las mejores decisiones, con ser una mejor persona, con ser una persona que piensa en sí mismo y en los demás, que cuida el contexto, que cuida de sí, que cuida de los otros? O sea, realmente, pues yo quiero hacer hincapié, ¿no? Porque el desarrollo de habilidades de pensamiento, de un pensamiento crítico, de un pensamiento multidimensional, es la base para forjar personas felices. Porque si tú eres capaz de controlar tus impulsos, de dominarlos, de tomar decisiones pensando en las consecuencias para ti y para los demás, la verdad es que ya te estás subiendo en un escalón que te pone en muchas más posibilidades de construir tu vida como tú quieras. Así es.
no como que la buena fortuna, ay, pues ojalá que le vaya bien en la vida. Ojalá. No es cosa de ojalá. Pues no, él lo va a construir o ella. Así es. Y que esté consciente de que puede construirlo, de que está en sus manos, de que no es una balsa a la deriva. Claro. Independientemente de las condiciones adversísimas que le presente la vida, porque eso no tiene control, ¿no? Así es. Pero este asunto, por ejemplo, y se ha visto mucho, se ha ido mucho por el tema de la felicidad, ¿no? O sea, la felicidad no puede estar sujeta a las condiciones del exterior, porque entonces, pues está fregado. Siempre hay una mala noticia que te la podría arruinar. Así es. Tiene que ser un estado mental, ¿no? Justamente la felicidad o el disfrute. Entonces, lo mismo pasa con este asunto de hacerme cargo de mi vida, ¿no? Ver por mí mismo, tomar mejores decisiones y Sartre lo dice, tú eres las decisiones que tomas. No soy esa cosa que yo digo que soy el resultado de las decisiones que tomas. Y en ese sentido, una buena vida será un resultado de una serie de buenas decisiones, ¿no? Que son, y que como ya hace rato también al principio, y antes de que entráramos a live, es todo esto tiene que contemplar a todos los otros que me rodean. Así es. Una de mis, no lo veo como un tope, sino es algo como una condición de la libertad, es que esta es la mía, pero tú tienes la tuya y los de allá tienen la suya, y entonces yo no puedo interferir con ella. No, mi libertad no puede pisar la libertad de otros. No. Entonces, o sea, nuestra libertad se restringe en ese sentido, porque tu libertad es sobre ti mismo, sobre tus propias decisiones, sin afectar a terceros. Sí. Te comentaba antes de iniciar el live que yo le pregunté a mi hijo cuando tenía 9 o 10 años, ¿qué es la libertad? Y o sea, yo me quedé así sorprendida porque su respuesta fue, es hacer lo que quieras después de hacer lo correcto. Como que él tenía una noción de, no es nada más actuar a lo loco, ¿no? O sea, es primero saber qué es lo que está bien y dentro de eso moverte. Sí. Entonces, o sea, se me hizo tan linda respuesta. Sí. ¿Quién era su mise? Hay una doña. Ay, no, no, pues la Miss Cecilia, pues cómo no. Fíjate, el otro día le decía yo a Emilia, porque justamente como en esta parte de modularse, le decía yo, cuando tú puedes tener derecho de decir lo que quieras, sí. Técnicamente, sí. Pero, ¿qué pasa si tú dices todo lo que se te viene a la mente? ¿Qué impacto tiene? Pues hay gente que sale lastimada, ofendida, ok, ponte que tú no eres responsable de eso. Pero ese es un tipo de relaciones que tú quieres tener, ¿Construir? ¿no? Construir, crecer, pues no. Digo, yo veo que hay dos condiciones en lo que se dice. Uno, que sea bello, digo, que sea bueno y que sea verdadero. Si tú, que esa cosa que vas a decir, cumple con las dos, venga, dila, vas mi reina. No es, shut up, ¿no? O sea, porque, y no es porque te autocensures, porque de hecho una dimensión de la libertad es restringirte. Libertad no es me dejo ir como Warren Tobogán, es también elegir restringirme, porque no es bueno para mí. La séptima enchilada, me explico, me va a caer muy mal. Sí. No es un ejercicio de libertad comerme la séptima enchilada, me voy a sentir fatal. Entonces, necesito comerme 6. Okay. Exacto, a veces la libertad es abstenerte. Es decir, hasta aquí, hasta la sexta. Es poner límites, exactamente. claro. No, porque lo otro siempre se presenta como ser libres, salir corriendo por el monte. Yo no quiero correr en el monte, me va a dar calor y me voy a quemar. O sea, ¿dónde está la libertad ahí? Correr en el monte no tienes como muchas opciones. Entonces, tu libertad, ejercer tu libertad siempre te remite a aplicar criterios, a aplicar principios, a saber por qué. Un proceso reflexivo, a saber por qué, ¿no? ¿Por qué y qué va a pasar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Un montón de preguntas, es una cosa muy preciosa. Y bueno, pues yo creo que tenemos, pues tenemos, sí, ya, bueno, ya acabamos. Ya acabamos nosotros de hablar de la libertad, pero la verdad es que siguen habiendo preguntas, siguen habiendo dudas, y eso es lo magnífico, ¿no? O sea, seguir reflexionando, seguir pensando, replantearte, preguntarte, dialogar, que también eso es muy rico. Hubo mucha participación, yo creo que eso hizo todavía más genial esta sesión. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Y bueno, pues ya nos anticipó Ceci que la próxima semana vamos a tener un taller de preguntas. Es decir, cómo generar
este ámbito reflexivo, este diálogo filosófico en donde nos ponemos a pensar con los niños y nos preguntamos y hacemos que ellos mismos generamos un ambiente propicio para que ellos también se pregunten y busquen dar respuesta y disentir de la idea o construir sobre la idea. La verdad es que es un proceso genial. Es un mundo, lo del hacer preguntas, no es tan fácil, no es meter cualquier frase entre dos signos de interrogación, eso no es una pregunta. Entonces vamos a aprender juntas, juntos, cómo se hacen buenas preguntas, qué es una buena pregunta, qué es una pregunta de menos calidad, cuáles nos llevan a lo que queremos hacer, ¿no? Entonces es como un arte el tema de esa pregunta. Y se aprende haciéndolo como todo, ¿no? Como el arroz rojo. Así es. Pues muchas gracias, les damos, los invitamos, esperamos que nos veamos la próxima semana por aquí y que tengan una excelente semana. ¿Sí?